antes de comenzar su ministerio. Por ahí eran unas películas que nos enseñan que cuando era el niño Jesús hacía revivir pájaros y no sé cuántas cosas. La Biblia no dice nada respecto a la vida de Jesús en su niñez. Y no nos dice absolutamente nada al respecto de la vida de Jesús antes del bautismo. Pero lo vemos cuando ya se va a bautizar. Habla con Juan, Juan quiere ser bautizado por él y le dice: vamos a cumplir toda justicia. Deja que se haga la voluntad del Padre. Aleluya. Juan lo bautiza, cuando lo bautiza dice que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Pero todavía no hay ningún milagro. La Biblia no lo habla. Dice que en vez de ser llevado a la ciudad para predicar el Evangelio, porque ya fue, hermanos, llenado del Espíritu Santo. Ahí es donde a veces nos sentimos, hermanos, que queremos volar. Ya fui llenado, ¿y ahora qué? Uno quiere, hermano, hacer cosas maravillosas inmediatamente, ¿no? Jesús todo lo contrario, dice que cuando fue llenado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. Uno quiere ser impulsado inmediatamente en medio de las masas, en medio de la cantidad enorme de gente, sin la preparación del desierto. Dice que el Espíritu Santo lo impulsa al desierto, ahí en la soledad con Dios, ahí en la soledad con el Señor. ¿Alguna vez ha pasado una soledad donde siente que se está muriendo, que no siente absolutamente? Bueno, en esa soledad es donde Dios trata con nosotros. Amén. Ahí es donde nos comienza, hermanos, a modificar, comienza a formarnos. El Espíritu Santo lleva a Jesús en el desierto 40 días, 40 noches. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando sale de ese desierto, sale lleno del poder divino. Porque eso es lo que quería que nosotros entendiéramos un poquitito en esta tarde. El hecho de que fuimos bautizados en el Espíritu Santo no nos hace superhombres. Gloria a Dios. Es el comienzo. Amén. No significa que ya traes un poder que nadie te va a parar. Significa que Dios te ha señalado y te ha marcado para que te metas en su presencia. Gloria a Dios. Significa que ahora necesitas ayunar. Significa que tienes que orar. Significa que tienes que entrar a la presencia de Dios. Amén. Para que Dios te prepare. Cuando tú te levantes allí, ya no necesitas tocar a los enfermos. Con la palabra que sale de tu boca va a salir como una espada cortando, hermano, todas las enfermedades, cortando raíces diabólicas, levantando enfermos, porque ahí es donde está el poder, hermano mío. Ahí es donde está el poder, y la iglesia lo necesita en este tiempo. Amén. Ese es el poder que la iglesia necesita en este tiempo. Amén. Alabado sea el Señor. No necesitamos de ninguna otra cosa, pero la preparación en la presencia de Dios. Amén. Mira la historia de la vida de Jesús. Voy a compartir algo contigo que el otro día Dios llamó mi atención profundamente. Tengo muchos años haciendo lo que estoy haciendo, trabajando en lo que estoy trabajando. Y por tanta presión que hay, de tantos quehaceres que hay, cometí un error enorme. Hice un trabajo mal hecho. Y de repente me habla mi atención directamente en ese aspecto para darme cuenta lo ineficaz que es uno cuando trata de hacer tantas cosas. Tratas de lograr esto, tratas de lograr aquello, lograr lo otro, y no logras absolutamente nada.
Por eso es bien importante enfocarnos en lo que estamos haciendo. El hecho de que tengamos el llamado no significa nada. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. No significa nada porque tú no haces nada con ello, no vas a lograr nada. El hecho de que Dios nos haya ungido en alguna ocasión, pero si no nos doblegamos y metemos a la presencia de Dios y hacer lo que Dios nos mandó a hacer, no lograremos nada. Amén. Simple y sencillo. Sí, Señor. No importa que tan grande sea el llamado. Si Dios llamó profundamente mi atención ahí, ¿qué estás haciendo? Eres ineficaz en esto y ineficaz en aquello. Y me dolió profundamente. No me dolió que me hayan llamado la atención de esa forma, sino me dolió el ser ineficaz en lo que Dios quiere que seamos eficaces. Porque la palabra, hermano, poder ser eficaz en lo que hacemos. Amén. Tiene varios significados distintos. Significa en el poder está el poder de hacer maravillas, en el poder de hacer señales, en el poder de hacer diferentes cosas para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y cuando somos ineficaces, no estamos logrando absolutamente nada. Y hermano, me caló hasta el hueso y yo dije, esto me está doliendo. Pero comprendí que no podía hacer de todo en la vida. Esa es la razón por la cual Jesús tuvo que apartarse 40 días, 40 noches. Esos días pasados a eso era carpintero. Hacía mesas y de todo lo que relacionaba a la carpintería, pero no podía seguir en la carpintería si iba a servir a Dios. Entonces tuvo que ser llevado al desierto, tentado en el desierto, probado en el desierto. Ahí fue donde fue probado nuestro Señor. Alabado sea Dios. Ahí Dios empezó a trabajar con él cuando sale del desierto. No llegó con globos y bombas y un montón de fiesta porque había salido del desierto, no. Salió del desierto y se fue derechito a una sinagoga para compartir lo que Dios le estaba dando. Amén. San Marcos capítulo 1. Llega a la sinagoga y se levantó para enseñar, dice la Biblia. Se levantó para enseñar por primera vez porque no lo había hecho antes. Y cuando la gente escucha la forma en que enseña, las palabras que salen de su boca, se quedan admirados y dicen, ¿qué doctrina, qué enseñanza es esta? Aleluya. ¿Sabe por qué? Cuando va con la unción del Espíritu Santo, la gente lo puede sentir. Oye, uno no trata de convencer a la gente que se arrepienta cuando va con la unción del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. No trata de rogarle, ay, por favor arrepiéntete, conviértete. No. Cuando va con la unción del Espíritu Santo, la gente sabe que Él no está hablando. La gente sabe que la mujer o el hombre que están enseñando no están hablando, que hay algo más poderoso que está saliendo de sus bocas. A eso se le llama la unción del Espíritu Santo. Dice, ¿qué es esta enseñanza? Dice, ¿qué poder? ¿Qué autoridad? No lo habíamos visto antes. Pero sabe que no se quedó el asunto para allá, sino que ahí estaba sentado un hombre que todos los días asistía al servicio de la sinagoga, a la reunión de la sinagoga. Todos los sábados se reunía ahí. Y ahí estaba sentadito constantemente, escuchando lo que el maestro de la ley tenía que enseñar. Pero nunca había pasado nada, nunca había sucedido algo fuera de lo normal, más que escuchar, salir e irse a la casa.
volver al siguiente sábado. Pero en esta ocasión estaba un maestro distinto enseñando. Estaba Jesús enseñando. Y la gente estaba admirando en la manera que Jesús enseñaba. Pero este hombre tenía a alguien distinto dentro de su corazón, dentro de su vida. Cuando mira a Jesús enseñando de esa manera y hablando de esa manera con poder y autoridad, hay un grito que sale de él y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos antes de tiempo. Aleluya. La gente se queda espantada. ¿Por qué fulano habla así? ¿Quién está hablando? Había un hombre que por tantos años con un demonio sentado en la sinagoga y nadie lo sabía. ¿Sabe que en nuestras iglesias se pueden sentar gente con demonios dentro y nadie lo sabe? ¿Sabe por qué? Porque nos falta el poder. Amén. Nos falta la autoridad. En muchas iglesias se sientan a comer con demonios y no lo saben. Viven con demonios, conviven con demonios y no lo saben. Porque no saben discernir. Porque no saben entender. Porque no sabemos despertar a la situación en que vivimos. Esta gente convivía con este hombre por tanto tiempo, por tantos meses, años, y nadie. Hasta el día que se llegó Jesús. Entonces pega un grito de dolor: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Aleluya. No era él que estaba gritando, era el demonio que estaba sintiendo el tormento del poder divino. Amén. Era el demonio que estaba sintiendo la unción del todopoderoso Dios, que no lo podía resistir. Dice: has venido a destruirme antes de tiempo. Y Jesús simplemente le dijo: cállate y sal de él. Y al momento, dice la palabra, el hombre cae, el espíritu inmundo se sale y se levanta como nunca antes, sano y salvo. Alabado sea el Señor. Eso es lo que necesitamos en nuestras iglesias en este tiempo, iglesia. Necesitamos el poder de Dios que mueva los espíritus inmundos hacia afuera. Necesitamos el poder del Espíritu Santo que mueva las enfermedades hacia afuera de los cuerpos. Necesitamos ser revestidos del poder de lo alto. Necesitamos ser llenados del poder de los cielos. Yo quisiera decirles: estamos bien, no hay problema. Yo quisiera decirles: sabe que marchamos muy bien. Iglesia del Señor, no significa que Dios no nos ama profundamente. Pero para hacer la obra de Dios necesitamos de su poder. Necesitamos de su presencia. ¿Qué quiere decir que la presencia de Dios? Sí, está el poder, está la presencia de Dios. Pero en cada uno necesita destilar la presencia del Todopoderoso Dios. Amén. No solamente esta iglesia es la que pasa problemas, hay muchas iglesias. Muchas iglesias. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos acostumbrado a la rutina del servicio. Nos hemos acostumbrado a conformarnos con ir a la iglesia. Tener poder del Espíritu Santo no significa sentarse 2 horas en la iglesia. No. Es regresar de la iglesia a la casa y meterte en tu recámara. Señor, ahora tú y yo solos aquí, Señor. Yo quiero que me hables a mí, yo quiero que me administres, Padre. Si hay algo que tienes que arrancar dentro de mi alma, aquí tú y yo solos, Señor. Si hay algo que tienes que cambiar en mi mente, en mi corazón, aquí tú y yo solos. Ahí es donde Dios comienza a trabajar. Cuando tú sales de tu recámara, vas a salir, hermano, descansado.
Vas a salir como que una carga te quitaron de encima. Vas a salir como que bien livianito porque la mano del Espíritu Santo estuvo ahí contigo. Va a llegar el momento cuando vas a sentir el poder y la unción del Espíritu Santo, que no tienes que estar predicando para orar por alguien, para que ese alguien sea sanado. De ahí donde estás sentado, Dios te va a levantar arriba de fulano. Dios te va a empujar al lado de fulano. Aleluya. No vas a hacer mucho barullo, simplemente le vas a poner la mano encima, Señor. Tócalo. Tócalo. Cuando menos sientas, la persona está pegando de brincos y dice: ¿qué le pasó? Es que la mano del Espíritu Santo que estaba utilizando la tuya lo sanó, lo levantó y lo está liberando para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Iglesia del Señor, ¿sabe por qué estamos de cabeza en este siglo XXI? ¿Sabe por qué estamos de cabeza en el siglo XXI? Porque toda la gente que asiste a la iglesia esperan que un hombre que predica haga todo lo demás. Pero cuando usted se levanta y se mete en la presencia de Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Dios lo comienza a usar a usted. Dios lo comienza a levantar. Dios comienza a usar sus manos, su boca, sus labios, sus pies. Oh, gloria a Dios. Dios comienza a usar gente común y corriente para la gloria de su nombre, porque a ellos Dios ha escogido para investirlos de poder. Pero necesitamos andar en la presencia de Dios. Amén. Meternos en la presencia del Altísimo Dios. Ahí es donde Dios nos quiere utilizar, iglesia. No es solo el que predica. Felipe nunca predicó. Era un servidor de las mesas. Era un hombre que estaba metido en la presencia de Dios. Llegó el momento cuando Dios le dijo: Felipe, no te llamé para servir mesas, por ahí solamente era el entrenamiento. Llegó la persecución, todo el mundo sale huyendo y Felipe se va para Samaria. Y cuando Felipe llega a Samaria comienza a predicar el evangelio. Felipe no sabía lo que llevaba entre sus manos, pero cuando llega a Samaria comienza a predicar y comienzan a acontecer milagros, señales, maravillas. Y la gente se vuelve hacia Felipe y dice: ¡wow! ¡Qué maravillas son estas! Era la mano del Espíritu Santo operando en la vida de Felipe. Amén. Alabado sea el Señor. ¿Quién te dijo que un título es el que hace el milagro? ¿Quién te dijo que un título es el que hace las señales? ¿Quién te dijo que un título hace los milagros? El que hace los milagros se llama Espíritu Santo. El que hace los milagros es que se deja usar por la mano poderosa de Dios. El que se humilla delante de Dios y se deja usar por las manos del Espíritu Santo. No son los títulos. Yo tanta gente que va detrás de los títulos hoy en día. Tanta gente que trata de adquirir un título para ser respetado, para ser reconocido entre los que tienen títulos. Aleluya. Están muertos. Dios anda buscando gente que se humille delante de Él, que aunque no sea reconocido sobre la tierra, pero que seas menos grande en los cielos, porque Dios te dice para su gloria. Juan el Bautista, de repente Dios lo pone entre los grandes. El Señor dice, pero saben, le dice, el más grande en el reino de los cielos es más pequeño que Juan. Por eso es que no debemos de buscar tanta grandeza sobre la tierra. Yo no quiero ser reconocido entre los nombres de los grandes personajes que salen en esto y de aquello. No, solamente quiero que Dios me conozca por nombre. Que Dios me llame por mi nombre es todo lo que quiero. Y que en su misericordia se digne utilizar nuestra vida, que cuando hay necesidades, ¿a quién me envío? Señor, aquí estoy. Hay cosas que de repente no podemos comprender. De una sola cosa que puedo comprender, comparto contigo en este día.
es que no importa quién seas y el tiempo que tengas en el Señor, si tú te humillas delante de Dios, Dios te puede usar para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Dios te inviste de poder. Por eso es importante que reconozcamos, hermanos, que el predicar es un privilegio, pero el servir a Dios es para todos. Y cuando lo servimos de la manera que debemos de servirlo, Él se va a agradar de tu servicio. Amén. Él se va a agradar de ti. Cuando nos dan la noticia de que José ha muerto, me dolió. Tenía la expectativa de que algo Dios iba a hacer en la vida de este varón. Tal vez no pude ver lo que Dios estaba viendo. Pero hay algo que no se me quita de la cabeza cuando veo a la gente padecer enfermedades. Y que es algo que Dios nos ha prometido a su iglesia. Somos su iglesia, bendito sea el Señor. Dios nos lo ha prometido. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y no hablo solo de los que tenían gripa. No hablo solo de los que tenían dolores de cabeza. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso es para la iglesia. Amén. Eso es para ti que estás sentado ahí. Amén. Cuando oigo que José muere, me cala por dentro del corazón. Digo, wow, Señor, a lo mejor tú estabas viendo cosas que yo no pude alcanzar a ver. Cierto que Dios mira siempre lo que nosotros no vemos. Amén. Pero en su palabra dice que mientras Jesús estaba sobre la tierra, todos los enfermos venían a Jesús, pero no había uno que se iba enfermo. Amén. No había uno. Todos recibían sanidad y se iban, a excepción de los incrédulos. Era el único lugar donde Jesús no pudo hacer milagros y señales por la incredulidad. Pero todo aquel que venía creyendo recibía su milagro, recibía su sanidad y se iba a casa. Amén. ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Lo ha leído? Amén. 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 Gloria a Dios. Y mi pregunta de repente es, bueno, entonces, ¿por qué en la iglesia del siglo XXI no pasa esto? Y de repente yo me voy de coscorrón y digo, ¿por qué en nuestro tiempo no pasa esto? Nos conformamos con ser bien homiléticos, nos conformamos con ser bien, hermanos, centrados en el mensaje, nos conformamos con dar un discurso, pero de aquellas. ¿Y lo demás? ¿Y lo demás qué pasó? Yo mismo me he visto en ese papel. De repente digo, Señor, algo más falta. Algo más falta. ¿Qué pasó? A lo mejor te está molestando lo que estoy diciendo en esta tarde, porque tú eres parte de la iglesia del siglo XXI. Amén. Lo necesitamos. Bueno, mi deseo no es molestarte, simplemente que empecemos a pensar por qué no pasa esto, porque es una promesa del Señor. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Gloria ¿Por a qué? Dios. ¿Por qué no pasa? Porque quizás los cristianos del primer siglo se tomaron muy a pecho lo que Jesús les enseñó. Porque será que se tomaron la responsabilidad y dijeron, si el Señor lo dijo, eso es lo que tiene que pasar, pero nosotros tenemos que entregarnos al ministerio para que suceda, entregarnos al Señor para que acontezca. Amén. ¿Ya se quiere ir?
No. Habla, papá. Necesitamos doblegarnos completamente delante de Dios para que pasen cosas. Gracias, Señor. Y no porque para crecernos el cuello, oh, en nuestra iglesia pasa esto. No, 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 no. Es que es algo natural que debiera de pasar en la iglesia. Amén. Algo que debiera de suceder. Pero ¿por qué no pasa? Oh, hay una razón. Porque la iglesia del siglo XXI está bien ocupada detrás de los billetes dólares. Yo no diga amén, no importa. Amén. Amén, amén. Yo me he visto afectado por ello mismo. Te acabo de decir hace un momento lo que Dios trajo a mi atención. Estamos muy ocupados en la comodidad del siglo XXI. No me malentiendas. Es bonito que puedas vivir cómodo en un país cómodo donde estamos viviendo. Pero sabes una cosa, que eso es exactamente lo que ha robado nuestra atención para que no veamos lo que Dios quiere hacer en este siglo que estamos viviendo. Amén. Amén. No por el hecho de vivir en un lugar cómodo, en un país cómodo, en un país con prosperidad, no hay gente enferma. No hay la gente opresionada por el diablo. No hay la gente metida en drogas. No hay borrachos que se están muriendo, hogares que se están cayendo en pedazos. Sabe que vivimos en un país cómodo, pero es donde los hogares se están destrozando momento tras momento. Miles de personas se van al infierno por las drogas. Hermanos, miles de personas se están muriendo por el cáncer, por el diabetes y todo tipo de enfermedades incurables. ¿Y la iglesia en dónde está? La iglesia necesita presentarse a Dios como hombres muertos entre los vivos, con el poder del Espíritu Santo, y comenzar a causar un impacto en nuestra sociedad presente. Amén, amén. Pero solamente acontece cuando comencemos a doblegarnos. Cuando comencemos a meternos en la presencia de Dios. Gloria a Dios. Va a pasar cuando comencemos a abrir, doblarnos delante de Dios y decirle: Señor, solo yo no puedo. Cuando decimos que ya no puedo, porque estamos listos a colapsar. Pero es mejor caer delante del Señor y decirle: Señor, haz tú algo conmigo porque ya no puedo. Hay mucho dolor y sufrimiento en nuestros días. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia necesita del poder de Dios? Porque hay mucha necesidad. Los hospitales ya no caben, hermano. A veces tienen que poner camillas en los pasillos porque ya no hay cuartos. Ya las medicinas ya no hacen efecto. Muchas de las medicinas que le recetan a la gente no le causan ningún bienestar. Les causan más efectos secundarios. La iglesia necesita del poder de lo alto. Amén. La iglesia necesita del poder de la resurrección. Necesita del poder del Espíritu Santo. La iglesia necesita que nos levantemos en el nombre de Jesús. Amén. Que nos levantemos con el poder de lo alto. Iglesia del Señor, no estamos aquí para ser un grupo más en la sociedad. No estamos aquí para ser un club, otros clubes en la sociedad. No, Dios nos ha levantado para que causemos impacto en el mundo, para que hagamos estragos en el reino de las tinieblas por el poder del Espíritu Santo. Hermano, Dios nos ha levantado no para ser simplemente un grupo más en la sociedad que se llama la iglesia fulana. No, Señor, Dios nos ha levantado para que seamos luz en las tinieblas. Amén. Para que seamos el estandarte del evangelio en medio de una generación necesitada. Para
que hacer la mano sanadora en medio de una necesidad de enfermos. Ahí es donde Dios te quiere tener. Y esa es la razón por la cual Dios nos está levantando. Iglesia del Señor, necesitamos meternos en la presencia de Dios. Amén. No importa en donde haya una iglesia. Puede ser en la zona más rica o puede ser en la zona más pobre. Puede ser en el barrio donde vive gente decente o en donde viven puros drogadictos. No importa dónde Dios levante una iglesia, el propósito de la iglesia no es simplemente para hacer ruido. No. Es para hacer el evangelio realidad en este tiempo. Amén. Es para que la mano del Espíritu Santo se comience a mover. Amén. Es cuando se levanta una iglesia llena del Espíritu Santo. Es cuando los enfermos van a entrar heridos, pero van a salir sanos para la gloria del Señor. Es cuando el borracho y el drogadicto entra con el alcohol en sus venas, pero sale sano para la gloria de Dios. Es cuando la persona que viene con diabetes, con enfermedades incurables, entran con la enfermedad, pero salen sin enfermedad para la gloria de Dios. Esa es la iglesia que Dios está levantando. Esa es la iglesia que Dios quiere. Pero la iglesia necesita buscar de Dios. En esta tarde, iglesia, no te quiero hacer sentir incómodo, pero te quiero decir lo que la palabra del Señor dice. Amén. ¿Por qué no acontecen las cosas que acontecían en otros tiempos? Si tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Dios. Él no ha cambiado. Su palabra tampoco. Dice que es el mismo ayer, de hoy y de siempre. Amén. Significa que no ha variado. Entonces, ¿por qué sus obras no se miran en este tiempo igual? No es Dios el que ha cambiado, ha sido la iglesia la que ha cambiado. Y la iglesia necesita sus principios, volverse a sus principios. Creerle al Señor. Necesita regresar en donde antes se humillaba delante de Dios. ¿Sabes, iglesia? Ahorita batallamos a lo mejor porque no hay músicos suficientes. Pero yo quiero decirte en esta tarde, ¿cómo cantarían Pedro y Juan en ese tiempo? Yo quiero preguntarte eso. Porque si no hay los mejores instrumentos y los mejores músicos, como que no le agarramos el tono. ¿Qué música tenían en la prisión? Sabe que cuando venimos con la única expectativa de adorar al Señor, humillarnos delante de Dios, rendirle servicio y honor al Dios que todo lo puede. Aleluya. Sabes que de tu interior surge música para alabanza de su gloria. Amén. Oh, abres tu boca y comienzan a salir melodías de alegría y de gozo. Abres tu boca y comienzas a sentir un fuego que te eleva a la presencia de Dios. El fuego está ardiendo en el altar de Dios. El fuego está ardiendo en el altar de Dios. Tu boca y tu corazón se convierten en las llamas delante de Dios y comienzas a arder. Es la razón por la cual de repente cuando nos hacen falta los instrumentos, tú y yo somos la alabanza delante de Dios. Podemos bendecir a Dios sin guitarra, sin piano, sin música, porque la música Dios la pone dentro de nuestro corazón. Oh, gloria a Dios. Podemos bendecir el nombre del Señor. La iglesia de Dios necesita aprender a alabar a Dios sin estas cosas. Alabados al Señor. Dios nos traerá en su momento, pero mientras venga, alabe a Dios, porque Dios ha puesto alabanza en su boca. Dios ha puesto alabanza en su boca. Usted es la música delante de Dios.
Yo le alabo de corazón, le alabo con mis manos, le alabo con mis pies. Pero ¿qué pasa si me faltan los pies, las manos y la boca? Yo le alabo con el alma y nadie me puede parar, porque la música debe de estar dentro de mi corazón. Alabado sea el Señor. Iglesia de Dios, es tiempo de levantarnos. Alabado sea Dios. Es tiempo de llenar nuestros altares antes del servicio, aunque no haya música. Es tiempo de llenar nuestros altares de oración y de alabanza a Dios. Es tiempo de llenar ese cuartito de oración cuando sea el momento. Pero si usted no quiere orar en ese cuartito, aquí adelante hay un espacio bastante grande. Ahí es donde Dios te va a revestir de poder y de gloria. Cuando transcurra el servicio vas a ver la mano poderosa de Dios obrando. Vas a ver la gloria de Dios moviéndose para arriba y para abajo. Porque totalmente sobrenatural. Algo que, bueno, muchos de nosotros no hemos alcanzado a conocer todavía, otros ya lo han experimentado. Pero a medida que lo vayamos a procesando en nuestra mente y corazón, creo que lo vamos a ir entendiendo. Y mi deseo no es solamente que nos sepamos el verso, pero que pueda causar un impacto más profundo en nosotros, porque el deseo de Dios no es que solamente sepamos de memoria su palabra, sino que se pueda efectuar algo en nosotros que nos lleve a ver las obras de Dios de una manera más palpable y visible. Es bonito saber que Dios es un Dios poderoso. Y le aseguro que si yo le pregunto cuántos tienen un Dios poderoso, yo creo que la mayoría diría que sí en esta mañana o esta tarde, ¿cierto? Sí, creen ustedes en un Dios poderoso, gloria al Señor. Pero creemos que ese Dios no se limita a ser poderoso en su reino y a nosotros nos deja aquí embarrados en todo. Creemos que ese Dios es poderoso allá, pero que es poderoso sobre la tierra. Aleluya, solo creemos. Pero entre lo que decimos y lo que creemos, de repente hay una distancia bastante enorme. Y eso es lo que quisiera en esta tarde cerrar. Que comprendiéramos que el creer una cosa y el practicar la otra deberían de unirse de la mano. Para que no solamente sepamos de un Dios poderoso, pero lo veamos actuar todos los días de nuestra vida. Amén. Alabado sea el Señor. Así que leyendo en ese verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. En Jerusalén se cumplió para los tiempos de los discípulos. Samaria se cumplió para los tiempos de Felipe, de Pedro. Pero lo último de la tierra lo estamos viviendo en nuestros días. Amén. Esa parte lo estamos viviendo actualmente. Así que en esa parte de lo último de la tierra, a cada uno de nosotros nos toca participar de alguna forma en la obra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos llegar a este punto para hablar de esta palabra, Señor. Pero mi deseo no es que hablemos de ello solamente, pero que haya un despertar de la cual podamos penetrar profundamente, Señor, a descubrir lo que tú tienes para tu iglesia y para cada uno en este tiempo. Señor, nos ha tocado vivir en la última parte de la historia, Dios, pero el poder que tú demostraste en la primera iglesia sigue siendo la misma. El poder que tú mostraste en el primer siglo, el poder que mostraste a levantarte de entre los muertos, sigue siendo el mismo para levantar a los muertos en este tiempo. Así que en esta tarde, Señor Jesús, Espíritu Santo, enséñanos tu palabra, lo que realmente quiere decir. Enséñanos, Señor, y abre nuestra mente, que no solamente lo comprendamos intelectualmente, Señor, pero veamos en la realidad cómo aplica esta palabra, Padre. En el nombre precioso de Jesús te lo pido en este día. Amén. Bendito sea el Señor. Así que
Hay cosas que vamos a mirar de este verso que no sabría yo cómo explicarlo, porque hay tantas creencias al respecto. Algunos dicen que el poder que aquí habla solamente se limita al poder de poder llevar la palabra, la libertad de llevar el evangelio. Otros dicen que bueno, ese poder del que habla fue limitado para los discípulos del primer siglo. Y uno llega de repente a mirar esas mismas palabras que no han cambiado, están grabados en esas mismas páginas, y que fue para los del primer siglo, pero uno dice, si ya pasó, ¿por qué no quedó borrado? ¿Por qué no quedó cancelado? ¿Por qué no hay una cláusula en la Biblia que nos diga, esto ya no funciona en este tiempo? De manera que, hermanos, de repente se vuelve como un poquito problemático tratar de explicar lo que para unos es, lo que para otros no es. Sin embargo, como creyentes no podemos apartar nuestra vista de lo que la Biblia dice. Descubrimos poderes grandes en la palabra del Señor. Y de manera que cuando vemos y abrimos nuestros ojos a esto, vamos a estar viendo que el mismo Dios que tuvieron los apóstoles en el primer siglo es el mismo Dios que en el siglo XX sigue haciendo cosas maravillosas. Amén. Es importante que tengamos ese concepto. Lo mismo es para Dios hacer cosas grandiosas, mover universos, hermanos, que sanar y levantar a un hombre de entre los muertos. Es lo mismo, no hay ninguna diferencia. ¿Sabe que en la década de los 60 los rusos estaban en competencia con Estados Unidos descubriendo energías termonucleares que pudieran causar daño en la más vasta cantidad que se pudiera? Ya Estados Unidos había inventado la bomba atómica. Ahora le tocaba a Rusia descubrir algo, y para ellos querían hacerlo lo más grande que pudieran para impresionar al mundo de que ellos eran una potencia aún más fuerte que los Estados Unidos. El 30 de octubre por fin se les hizo un sueño. En 1961 por fin habían hecho una bomba mucho más grande que lo que Estados Unidos había hecho. Por fin se descubre la primera vez la bomba de hidrógeno, con la capacidad de destrucción de 50 millones de toneladas de dinamita. Eso era un superpoder. Lo hicieron explotar a 4 kilómetros de distancia sobre el nivel del mar. Con la explosión que causó 3 hongos distintos de fuego que se esparcieron a 100 kilómetros a la redonda, con la capacidad no solamente de quemar todo lo que estaba debajo, pero a los 100 kilómetros a la redonda podían causar una quemadura del 3er grado. ¿Se imagina usted la capacidad, el poder que esa arma tenía? Así que, hermanos, cuando se dice que se causó la explosión, el mundo entero se dio cuenta, porque causó las ondas, hermanos, el movimiento sobre la tierra se sintió en gran parte del mundo. Bueno, eso es en casos terrenales. Hace 2000 años atrás, cuando se le hablaba a los discípulos del Espíritu Santo que esperasen en Jerusalén, porque había una promesa que el Padre les había dado de que Él iba a hacer descender el Espíritu Santo sobre ellos y que van a recibir un poder intenso, un poder grandioso para poder ser testigos del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice que solo esperar unos 10 días. Y en ese tiempo la Biblia nos enseña que un día que estaban alabando y adorando a Dios juntos, unánimes, dice, de repente vino del cielo como un estruendo de viento recio. Un estruendo grandioso que llenó toda la casa, y los discípulos, dice que todos empezaron a hablar en otras lenguas, pero dice que fueron como llamas de fuego que se empezaron a posar sobre la cabeza de todos ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas,
Estas lenguas, todos los que estaban alrededor las podían entender. Estaban hablándoles en su propio idioma, algo que no había pasado antes. Todas las personas que estaban reunidas ahí sabían quiénes eran las personas que estaban hablando. Eran galileos. Nunca habían salido de Galilea, nunca habían ido a aprender otro idioma distinto. Hermanos, ¿cómo era posible que estuvieran hablando en el idioma de los que venían de otros países? No se comprendía, no podían explicarlo. Algunos en forma de burla decían: están borrachos. Entonces, entre toda la multitud se levanta un hombre llamado Pedro y les dice: señores, es apenas a las 9 de la mañana. Estos que ustedes dicen que están borrachos, en realidad no están borrachos, sino es lo que el Padre nos ha prometido, es lo que los profetas han dicho, de que vendría el Espíritu Santo y llenaría el corazón de los siervos, de las siervas, y hablarían en otras lenguas. Eso es lo que habían recibido de repente. Toda esta gente que venía de otros países podían captar lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo a través de la boca de estos otros hombres que nunca habían aprendido un lenguaje distinto con el que nacieron. Eso es algo impactante. Era un poder que no se había visto antes. Así como por primera vez el mundo mira el poder de una bomba de hidrógeno, el mundo desde entonces vio el poder que nunca antes habían visto, hermanos, de una manera distinta, y dijeron: ¿qué es esto? Pero que no solamente que vieron y oyeron lo que estos hombres estaban diciendo, sino que se compungieron de corazón. El mensaje que se les estaba dando les causó un impacto tremendo, terrible, que les fue a dar en el fondo del corazón, y hicieron la pregunta: varones, ¿qué hacemos? Ahí es donde la palabra del Señor entró en acción. ¿Cómo es posible que por el simple hecho de hablar en lenguas y dar un mensaje, el corazón de una persona comienza a titubear y hace la pregunta: ¿qué debo de hacer? Ninguno de nosotros, que por hablar una lengua extranjera de forma natural, alguien nos dice: bueno, ¿qué quieres que yo haga? De ninguna manera natural funciona así. Pero esto tenía que ser algo más poderoso que un simple hecho de hablar en lengua. Porque bueno, hermanos, aquí hay algo distinto que nosotros vamos a comprender en esta tarde. El Evangelio no es asunto solo de hablar en lenguas. El Evangelio, hermanos, no es asunto solamente de estar gozoso un ratito en la iglesia, aunque debiéramos de estarlo. Alabado sea el Señor. Es un asunto de estar gozoso todos los días. Es un asunto de estar gozoso cuando entramos y cuando salimos, ¿verdad? Pero más allá de ese gozo, el Espíritu Santo quiere mostrarnos algo más grande todavía. Eso no se limita a eso. El asunto del Evangelio no es solamente hablar un poquito de lenguas cuando estamos en la iglesia. Fíjate de una cosa muy interesante en este aspecto. Cuando ellos hablaron en lenguas, todo el mundo les entendía. Nosotros a veces adoptamos la idea de hablar en lenguas para adorar a Dios. Está bien. La Biblia dice que el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica. Por eso dice que cuando no hay intérprete, mejor que calle y que hable para sí, hable para Dios. Aleluya. Una vez que uno comienza a hablar y si no hay intérprete, bueno, bájale, tranquilo. ¿Por qué razón? Porque tiene que haber entendimiento en lo que se está diciendo. Dense cuenta que no es el hecho de hablar en lengua solamente. Tenía que haber un propósito detrás de ello que fuera a dar un punto clave. Y el punto clave era el corazón de la gente incrédula que había venido a la fiesta en ese tiempo.
Venían de diferentes localidades, de diferentes ciudades, llegaron allí porque era una fiesta grande. Estaban todos, hermanos, bien contentos porque estaban en su patria, pero ahora estaban oyendo un distinto mensaje del que habían oído en todos los otros años. Un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de llamamiento, y no comprendían qué es. Pero sí entendían que algo les estaba hablando hasta el fondo del corazón y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Por eso es que el mensaje del Evangelio no es un asunto tirado al aire a ver a qué le pega. Es un asunto que cuando es dirigido por el Espíritu Santo, exactamente va a dar donde los ojos de Dios son puestos. Amén. Mira que nosotros somos pentecostales, amén. Somos pentecostales, y nos Amén. gusta gritar, y nos gusta Amén. danzar, y nos gusta, gloria al Señor. Aquí no hay muchos danzadores. Amén. Aquí no hay muchos, hay los pocos. Gloria al Señor. Aleluya, porque a algunos les da pena, otros no quieren hacerlo. Pero los pentecostales somos eso, y no nos debe dar pena alabar al Señor de la manera que Dios ponga en nuestro corazón. Amén. Amén. El ser humano es libre de alabar a Dios como Dios le ponga en el corazón. Amén. Por supuesto que debemos evitar el hacer el ridículo cuando se pueda, ¿no? Aleluya. Pero lo que Dios ponga en nuestro corazón, si Dios le pone en el corazón que levante las manos, levante las manos. Si Dios le pone en el corazón que el hermano comience a danzar, dance, gloria al Señor. A nadie se le limita como debe de alabar a Dios. Aleluya. Nadie se le debe decir, hey, tú no lo hagas porque estás en la carne. Uno no puede saber quién está en la carne y quién no. Pero hay una cosa que si la palabra del Señor nos enseña, aleluya, que después de que termina todo ese gozo, uno tiene que volver en sus 5 sentidos. ¿Cuál es el propósito del Evangelio en mi vida? Aleluya. ¿Por qué Dios quiere darme de su poder? Alabado sea el Señor. No podemos perder el punto de vista de la razón principal por la cual nosotros, hermanos, fuimos llamados al Evangelio. El Evangelio, dice la palabra del Señor, que los creyentes no fueron llamados simplemente para gozar, sino también para sufrir por el Señor. Aleluya. ¿Está entendiendo lo que estamos hablando? Amén. Pero no es el sufrir del que nosotros conocemos, que alguien nos miró mal y ya no estamos sufriendo. Amén. Ese no es el sufrimiento que se refiere. No es el sufrir que de repente el carro me falló y ay, me estoy lamentando y ahora cómo le voy a hacer. No, eso no es el sufrimiento. El sufrimiento es que cuando tú llevas el Evangelio, que cuando estás haciendo algo para el Señor y eres atacado por el enemigo, por las personas, eso es sufrir por el Señor. Amén. Amén. Eso es sufrir por Cristo. Amén. Ahora, pero hay un poder que se nos confiere a los creyentes. Gloria a Dios. Hay un poder que a los creyentes se les da para poder hacer el trabajo que el Señor desea que hagan. El Señor no te manda desnudo a predicar el Evangelio. Es cierto que de repente necesitamos recargar baterías y para eso llegamos aquí a reunirnos todos juntos, ¿cierto? Aquí de repente nos llenamos porque sí, como seres humanos de repente flaqueamos, pero cuando sentimos la flaqueza espiritual, corremos donde están los hermanos. Gloria. Espero que me entiendan. Amén. Porque muchos cuando sienten la flaqueza espiritual, corren donde a ver dónde se me pasa esta cosa que traigo en la cabeza. La mayoría de veces, en vez de correr donde podemos, hermanos, sentir el calor del Señor a través de los hermanos, corremos hacia el lado opuesto. Yeah. Cuando en alguna vez usted se siente frío, cuando en ocasiones se siente que su corazón ya no quiere funcionar, corra donde están los creyentes, porque ahí están las brasas de fuego que lo van a encender nuevamente. Bendito sea el Señor. Ahí están las brasas de fuego. Hermanos, somos como el carboncito. Cuando estamos apagando, hay que juntarnos con otros carbones encendidos. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. No hay que correr para el otro lado. Ahí nos volvemos a encender y volvemos a agarrar ánimo y vamos hacia adelante nuevamente. Entonces, ¿para qué Dios nos da de su poder? ¿Para qué recibir de ese poder? ¿Qué es recibir de ese poder?
La palabra poder significa, o lo trajeron de la palabra dunamis. Y la palabra dunamis es algo explosivo, algo poderoso, algo fuerte. Y de ahí viene la palabra dinamita. Cuando hablamos de la dinamita, es un poder explosivo. La mayoría de los que han visto cómo se construyen las carreteras cuando tienen que pasar por las montañas donde hay rocas, la dinamita es la fuerza que desbarata las rocas. Van los ingenieros, van los trabajadores por delante poniendo dinamita entre las rocas, aflojan la tierra, vienen los tractores sacando toda esa piedra, afloja ya. Ese es el poder de la dinamita, deshace lo que es muy fuerte, muy sólido. Dios, hermanos, quería que los creyentes tuviéramos poder para hacer su voluntad. Amén. Y tú entrar en un mundo lleno de pecado, de miseria, de dolor y de sufrimiento, entrar así como ser humano que eres, sin la capacidad divina, sin la capacitación del Espíritu Santo, entras y no le logras hacer ni un rasguño. No haces absolutamente nada. Por eso es que el poder humano no puede con esto. Especialmente en un mundo donde Satanás está rodeado con tinieblas, dolor. Tú entras humanamente a querer ayudar y no haces absolutamente nada. El Señor sabía eso. Él le dice a sus discípulos: espérense un ratito, aguántenme unos días, el Padre va a enviar la promesa y ustedes van a recibir poder. Amén. Aleluya. Gracias, Van a Señor. recibir lo que nunca han visto. Gloria a Dios. Por eso es que esperaron y esperaron y esperaron. Los que no pudieron esperar nunca lo vieron, pero los que esperaron, hermano, en ese momento cuando descendió, fue un poder. Hermanos, hay algo que yo no puedo explicar del Espíritu Santo de repente. Hay algo que no puedo explicar de él, cómo funciona. Lo único que sí sé es que cuando funciona, funciona. Amén. Aleluya. De repente cuando lo sientes descender sobre tu vida, comienzas a sentir que ese poder comienza a fluir, pero no tienes palabras para explicarlo. Ahora, hay algo muy interesante en este aspecto. Pero aunque no se pueda sentir y no se pueda ver con el poder explosivo de la dinamita, su poder es tan grande que cuando toca a alguien, hace que esa persona, hermano, se doblegue. Yo he visto a algunos hermanos cuando alguien lleno del Espíritu Santo lo toca, algunos caen como fulminados al piso. Otros se tambalean y sienten que la rodilla se les dobla solito. Ahora yo no critico a la gente que se cae, critico a los que empujan a la gente para tirarla. ¿Entiendes? Pero no critico a los que se caen cuando son tocados por el Señor. Yo he visto hermanos que aquí le dicen nada más la puntita del dedo y ¡pum! ¿Qué es eso? Es poder que fluye. Tú no lo puedes explicar. No fue la mano del predicador, fue lo que fluía a través de las manos del predicador. Amén. Bendito sea el Señor. Eso es el poder. Y uno no lo puede entender. Si hubiera alguna manera de expresarlo, qué bonito sería. Pero sabe que no se puede de repente. Lo que sé es que cuando en la mano del predicador o la persona que viene con la unción del Espíritu Santo te toca, hay algo que comienza a pasar desde tu cabeza hasta tus pies. Amén. En ocasiones hay un fuego que se siente de aquí para abajo. Un fuego con un calorcito que te recorre por todo el cuerpo. Y si era por causa de enfermedad, comienzas a sentir que esa enfermedad se va recorriendo, se va desapareciendo, el dolor desapareciendo. Amén. Para cuando ese calorcito llega a tus pies, hermano, el dolor ha desaparecido. Gloria a Dios. Y en ocasiones ni cuenta te diste. Hasta 2 días después que puedes doblarte, que puedes caminar, que puedes... Oye, ya no estoy enfermo. ¿Por qué?
porque es el poder de Dios que lo hizo. Amén. Es más grande que la vida. No destruye, cura. Amén. Alabado sea el Señor. Por eso es que, hermanos, ¿cómo se recibe ese poder? ¿Qué es ese poder? Es recibir la autoridad de hacer cosas para nuestro Dios. Gloria a Dios. Es ser revestidos del poder divino. Ya vienes vestido, te preparaste lo mejor que pudiste, pero cuando el Espíritu Santo te reviste de poder, es como ponerte una capa encima, una capa extra, una capa de autoridad, una capa de poder que cuando viene algo contra ti, nada te puede hacer. ¿Sabes que en el libro de Apocalipsis presenta dos testigos? Esos dos testigos dicen que se van a presentar en los últimos días de la historia humana sobre la tierra. Pero a ellos Dios les da un poder especial, un poder único. Que todo lo que quiera hacerles mal, nada les hace. Hoy es que no traen guardaespaldas, no traen guaruras, no traen unos 10 personas que los andan cuidando. Alabado sea el Señor. No, ellos no traen nada, simplemente son dos testigos. Pero hay un poder sobre ellos, sobrenatural, que cualquiera que los quiera tocar ahí cae fulminado, hermanos. Por eso es importante entender entonces, ¿cómo nosotros podemos entender ese poder? ¿Cómo lo podemos recibir? Bueno, la palabra del Señor nos dice que estos hombres simple y sencillamente estaban adorando al Señor cuando ese poder llegó. Estaban adorando al Señor, lo recibieron en forma de llamas de fuego sobre sus cabezas. Y cuando lo recibieron comenzaron a hacer algo que antes no habían hecho. La gente comenzó a sentirse compungido, o sea, comenzaron a sentir algo en su corazón que Dios estaba causando. El Espíritu Santo les estaba redarguyendo a través de lo que estaban oyendo. ¿Sabe que cuando está usted lleno del Espíritu Santo y usted habla, aunque usted no puede ver lo que está sucediendo, el corazón de la otra persona está sintiendo una revolución por dentro? Amén. Estás tocando el problema de su vida. Gloria a Dios. Pero se necesita tener la unción del Espíritu Santo para poder hacer eso. No quiero que me malentienda. El poder del Espíritu Santo no es para adivinar lo que la gente trae dentro de su corazón. El poder del Espíritu Santo no es para andar buscando a ver quién está mal delante de Dios. No. Esa no es la razón por la cual recibimos el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para alcanzar a la gente para la gloria de Dios. Es para que la gente se arrepienta delante del Señor. Es para que las almas vengan a Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo. Aleluya. Seríamos revestidos de poder. Revestidos de poder de una manera que humanamente lo podemos explicar. Después de un buen tiempo de predicar el Evangelio, de repente los hermanos decían: hay muchas ocupaciones, ¿qué hacemos? Bueno, hay que buscarnos unos diáconos que nos ayuden. Dice que buscaron los diáconos, establecieron los diáconos. Y Pedro dice: bueno, ahora vamos a dedicarnos nosotros a la palabra del Señor. Llegó un momento en la vida de Pedro cuando él dice, la Biblia dice en el libro de los Hechos, que la autoridad que Dios había revestido en ese Pedro era tan grande y tan fuerte así, que ya Pedro no necesitaba tocar a la gente para que fuera sanada. Con el simple hecho de que Pedro pasara por las calles y ahí tendían a los enfermos, el hecho de que Pedro pasara, con el simplemente proyectar su sombra sobre los enfermos se levantaban, dice la palabra del Señor. ¿Es cierto? ¿Ah? Eso es ser ungido, eso es ser revestido del poder de Dios. Amén.
Y como dice un canto por ahí, no es que era Pedro ni que fuera la sombra de Pedro, sino es el poder del Espíritu Santo proyectando sobre la vida de los hombres para darles, hermanos, solución a sus problemas. Ese es el poder que nosotros necesitamos. Aleluya. Ese es el poder que la iglesia de la última llamada necesita. Amén. Ese es el poder que cada uno de ustedes necesita. No importa si tiene 10 años en el Evangelio, no importa si tiene un año, no importa si tiene 20, necesita el poder de Jesucristo, Amén, el amén. poder del Espíritu Santo. Ese es el poder que necesitamos. Pero es un poder que no se adquiere mientras vemos la tele. Amén. No es un poder que se adquiere mientras navegamos en el Facebook. No es un poder que se adquiere mientras pensamos en nuestro mundo. No, es un poder que se adquiere cuando tú te metes en la presencia del Dios Todopoderoso. Es un momento cuando tú te preparas delante de Dios. Ahí es donde Dios te, hermano, te reviste de poder y de potencia para que puedas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Ahí es donde Dios te reviste de poder en su presencia. ¿Sabe que hoy en día la iglesia del siglo XX sufre? Hay pocas iglesias que son utilizadas por el poder del Espíritu Santo. La mayoría queremos atraer la atención a través de los medios de comunicación. Queremos atraer la atención a través de nuestros programas. Queremos ganarnos gente a través de las piruetas que hacemos en la iglesia. La iglesia sufre en este siglo XXI. Necesitamos gente llena del poder del Espíritu Santo para hacer cambios en nuestro mundo. Sí, Señor. Necesitamos, hermano, cambios grandiosos en nuestra vida. Pero no van a acontecer mientras nos ocupemos de nuestras propias cosas en esta tierra. Van a acontecer cuando nosotros dobleguemos nuestras rodillas. Van a acontecer cuando nuestras narices toquen el piso delante de la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos mire de rodillas, va a comenzar a derramar de su poder. Y grandes obras que tú no habías visto van a empezar a acontecer en tu vida. Ahí es donde acontecen las cosas. Amén. Esas cosas no acontecen de ninguna otra manera. Yo quisiera decir que por el conocimiento que uno adquiere en el colegio comienzan a descender ese poder del cielo, pero no. El poder de Dios desciende cuando nosotros comenzamos a sumergirnos en la presencia del Señor. Amén. A cualquier hora del día, Amén. a cualquier hora de la noche, a cualquier hora de la madrugada. Allí es donde Dios comienza a mirar la vida del hombre y de la mujer. ¿Quién se está preparando para ser revestido de poder? Ahí es donde Dios lo va a levantar y lo va a usar y lo va a investir y lo va a enviar para su obra, a hacer cosas maravillosas. Pero es en la presencia de Dios. Muchas veces proclamamos mucho lo que hacemos. Cuando ya estemos listos hay que levantarnos y proclamar lo que Dios puede hacer y verá la diferencia. Amén. Cuando proclamemos lo que Dios puede hacer, usted va a empezar a ver cosas maravillosas. A lo mejor tú eres un Pedro que está dormido ahorita. Yo. A lo mejor eres un Felipe que está dormido ahorita. Yo. Dios quiere despertarte, que cuando llegue ese momento, Dios te va a utilizar de una manera poderosa. No busques ser aprobado de los hombres, busca ser aprobado por Dios. Amén. Busca ser aprobado por lo que viene de lo alto. A veces nos preocupamos demasiado por lo que queremos lograr en esta vida. No importa cuánto logremos aquí, no tiene mucho sentido. Y yo estoy diciendo que no lo haga. Pero sabes, hay un llamado que Dios puso en tu vida desde que a ti Dios te llamó. Amén. A ti Dios te llamó para algo. Y este mundo es especialista para desviar nuestra atención. Este mundo es especialista para quitar nuestros ojos de Dios y enfocarlos en otro lado.
Pero tan solamente ponemos los ojos en el Señor y no quitarlos de ahí. Haz lo que Dios te ha pedido, que hace mucho tiempo que hicieras. Aleluya. Métete en su presencia. Métete en su presencia. Sumérgete en su presencia. ¿Saben que en las aguas bautismales uno tiene que sumergirse completamente? Ni la lengua queda de fuera. Todo sumergido. Todo sumergido. El agua lo cubre todo. Sepultados en las aguas del bautismo. Para recibir poder de lo alto, poder que viene de lo alto, poder que viene de Dios, uno necesita sumergirse en la presencia de Dios. Que la cabeza no quede fuera. Sumérgete. La cabeza es la que tiene que ir por delante, allá abajo, inclinados en el piso. Ahí es donde comienza Dios a mirarte. Aleluya. En el mundo, el más fuerte, el más grandote, el más valiente, según el mundo, es el que obtiene el respeto de los hombres. ¿Sabe quién obtiene el respeto delante de Dios? El que es reconocido delante de Dios. No es el más poderoso sobre la tierra, sino el que se humilla delante de Dios. Amén. El que pone sus narices en el piso y dice: Señor, yo no soy nada, pero tú lo eres todo. Amén. Yo no sirvo para nada, pero tú si me haces servible, Señor, aquí estoy. Amén. Si puedes hacer algo de mí, Señor, aquí estoy en este día. Si puedes utilizarme, Dios, puedes transformarme, aquí estoy, Señor. Eso es lo que Dios anda buscando. Amén. Personas que quieran ser útiles en las manos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Es tan interesante saber, hermanos, que Dios quiere revestirnos de su poder, pero nosotros necesitamos, hermanos, sumergirnos en su presencia. Gloria a Dios.